Bueno, continuando con nuestro libro de Frida Kahlo. Continuamos. En la frontera de México y los Estados Unidos. Esta ciudad, Detroit, me da la impresión de una aldea antigua y pobre. Parece como un poblado. No me gusta nada. Pero estoy contenta porque Diego está trabajando muy a gusto aquí y ha encontrado mucho material para sus frescos que hará en el museo. La parte industrial de Detroit es realmente lo más interesante. Lo demás es como en todo Estados Unidos, feo y estúpido. Frida Kahlo. $25,000 por un mural en Detroit. La industria norteamericana no escatimaba los medios. El tema, la industria misma. El espacio por cubrir, inmenso, pero no demasiado impresionante para ese otro Miguel Ángel, como a veces le decía. Lugar, el Detroit Institute of Arts, administrado por la Detroit Arts Company, bajo la responsabilidad de Estelle Ford, presidente de la Ford Motor Company. En abril de 1932, Diego y Frida llegaron a Detroit. Diego ya había recibido desde Nueva York una proposición de los Rockefeller para pintar un mural en uno de sus edificios. Diego pasó semanas visitando las fábricas de Detroit, llenando bloques de croquis de edificios y los materiales que encerraban. Corría de un lugar a otro, mostrando gran curiosidad y mucho entusiasmo. Se siente dedicado en cuerpo y alma a su enorme tarea. Frida, en cambio, durante el día al menos, parece tranquila. Está nuevamente embarazada y además la ciudad no le gusta. Detroit es una ciudad de trabajo, terriblemente conservadora. En ella reina una atmósfera más pesada que la de San Francisco o Nueva York, y Frida se siente menos libre. En Detroit, las extravagancias de los Rivera adquirirán otra dimensión, también porque ellos mismos, al sentirse menos cómodos ahí, se mostraban más agresivos. Ya no hacían reír, sino que los veían como animales raros. Sin embargo, no se libraban de las invitaciones mundanas. Durante una velada en casa de Henry Ford, Frida bailaba con el dueño de casa y él le dijo: «Lleva usted un vestido muy bonito, querida Frida». «Es lo que creo yo también, querido señor», respondió ella. «Usted creía que los comunistas deben andar mal vestidos». «No era eso lo que quería decir», dijo Ford, haciéndola girar al ritmo de la música. «Nos han dicho que estamos alojados en el mejor hotel de la ciudad». En efecto. Frida lanzaba a su compañero miradas de desafío. Mientras seguían girando, continuó: «Nos han dicho también por qué es el mejor hotel de la ciudad». Henry Ford sonrió amablemente. «Porque no aceptan judíos», agregó Frida, alejándose un poco para observar mejor el efecto de sus palabras. Ford quedó en silencio. Después dijo: «Usted sabe, son cosas que dice. En todo caso, sé que tanto Diego como yo tenemos sangre judía en las venas y que usted está bailando conmigo». Frida provocaba a Ford deliberadamente. Tenía fama de antisemita. Ford no reaccionaba. Estaba habituado a ese tipo de extravagancias, pero se sobresaltó cuando Frida
Tras maniobrar entre las parejas que bailaban para llevarlo a un lado, le preguntó a quemarropa: ¿Y usted, señor Ford, usted no es judío? No esperaba respuesta. Seguramente no la habría recibido. Se sentó en un sofá y se puso a frotarse la pierna derecha por debajo de la falda. El aparato ortopédico la lastimaba. Debido al embarazo, sentía náuseas todo el tiempo y todo lo que había bailado, girando, no la ayudaba. Salió al jardín y vomitó. Vomitaba sin cesar y no comía casi nada. Al terminar la velada, encontraron un automóvil con chofer esperándolos. Henry Ford se adelantó. Es un regalo para Frida. Frida quedó atónita. Pero yo no sé manejar. El chofer quedará a su disposición. Frida empezó a tener hemorragias. El doctor Pratt la recibió y la tranquilizó. El bebé no estaba en peligro, pero era necesario que ella se agitara menos. Ella obedeció y, sobre todo, trató de poner en orden sus ideas. Sentía que estaba inquieta y dispersa en la vida cotidiana. Diego se irritaba por eso y lo comentaba con Lucini Bloch, quien estaba viviendo con ellos. No sé qué hacer con Frida. No está bien. No sé qué hacer. No trabaja lo que debiera. Frida se decía lo mismo. Necesitaba por un momento olvidarse de Detroit, preocuparse menos por Diego, que no parecía tener necesidad de ella, dejar de pensar en Nueva York y echar de menos México. Tenía que ponerse a trabajar, único modo de canalizar todas sus corrientes de pensamiento, y empezó a pintar un autorretrato en que se representaba en las fronteras entre México y los Estados Unidos. Carmen Rivera pintó su retrato el año 1932. Se lee en el pedestal donde está de pie. Diego casi nunca estaba presente y ella tenía todo el tiempo para trabajar. A la luz del día, el cuadro iba tomando forma, revelando su mundo de entonces, ordenándolo. A su izquierda, los Estados Unidos, quizás solamente Detroit, chimeneas, aparatos y cables eléctricos al fondo. Una fábrica en cuyas 4 chimeneas está escrito Ford y cuyo humo forma una nube. Edificios. A su derecha, un templo azteca. Vestigios prehispánicos en el cielo, el sol y la luna. Y sobre todo, plantas y flores, cuyas raíces están pintadas en corte. De pie entre esos dos mundos tan opuestos, aquel en que tiene sus raíces y el otro que solo está unido el primero por un contacto eléctrico, con un vestido largo rosa y guantes largos, como si se dispusiera a salir hacia una fiesta. Frida, siempre seria. Sus espesas cejas negras se unen en la frente como las alas de un pájaro, símbolo del rostro de Frida, símbolo también de su anhelo de partir, de volar, aunque no puede caminar, símbolo de sus escapadas imaginarias. En suma, Frida se sentía más serena. Su pincel de Marta, al extender suavemente los colores, apaciguaba sus inquietudes. A su lado, sus tubos de pintura, alineados, la tranquilizaban. Por la noche, limpiaba sus pinceles y su paleta, lo secaba todo, ponía cada cosa en su sitio, lista para volver a utilizarla al día siguiente. Al terminar la jornada,
Sentía que la invadía una extraña fatiga que la dejaba satisfecha. Las horas sin Diego pasaban más pronto. En junio ya empezaba a hacer mucho calor. Ella seguía teniendo hemorragias y náuseas, pero trataba de luchar contra todo, pintando. Sin embargo, subsistía cierta inquietud en cuanto a la existencia misma de la criatura. Los médicos aseguraban que la vida de la madre no estaba en peligro. Diego dudaba, pero sobre todo, en el fondo, no tenía ganas de tener un hijo. Le decía con todo que hiciera lo que ella tuviera deseos de hacer. Para ella el riesgo era enorme. Que su cuerpo pudiera funcionar normalmente le causaba una felicidad inesperada. Por otro lado, correr el riesgo de que Diego reaccionara negativamente, de que rechazara al niño, de poner en peligro su relación en los términos en que estaba establecida, todo eso la perturbaba enormemente y la llevaba a la desesperación. Y todas estas cosas entrechocaban en su cabeza cuando, sentada frente a un caballete, establecía en ella misma la frontera entre México y los Estados Unidos. Volvía a dibujar el vínculo con el primero como para consolarse, y en el segundo todo lo que nunca aceptaría. Llegó el mes de julio. Por las ventanas abiertas el calor entraba cargado de olor a hormigón caliente y polvo. Frida abandonaba de tanto en tanto su silla de trabajo y levantaba la cortina de una ventana. Esperaba las tormentas de las tardes del verano de México. Hacía un calor terrible. Se abanicaba con su ligera paleta de madera. Por un momento, el olor de la trementina era más fuerte que el que llegaba de fuera. Acariciándose el vientre, miró un calendario colocado sobre un mueble. Pronto cumpliría 2 meses de embarazo. La cuestión de tener hijos nunca fue fácil para Diego y yo. Yo hubiera dado cualquier cosa por tener un hijo, pero él no. Su pintura siempre estuvo antes que nada, y eso es normal. Y además, él ya tenía a Marica y las hijas de Lupe. Cuando descubrí que estaba embarazada por segunda vez en los Estados Unidos, Diego dijo que temía por mi salud. Se preocupó por saber qué pensaban los médicos. El doctor Pratt sostenía que, pese a mi primera experiencia catastrófica, el embarazo podía llegar a su término si yo me mantenía muy tranquila, y que el nacimiento tendría que ser por cesárea. Escribí al doctor Eloser pidiéndole consejo, y me respondió que concordaba con la opinión de su colega. En cuanto al contexto psicológico espinoso al que me enfrentaba, en el fondo tenía que decidir sola. Claro, creo que la falta de motivación de Diego no tenía tanto que ver con la inquietud que sentía por mi salud como, y casi exclusivamente, con la importancia de su vida de pintor. Yo lo comprendía perfectamente y estaba dispuesta a ceder y a abortar. Si los médicos me tranquilizaban sobre mi suerte, también me ponían en la situación de tener que hacer una elección crucial. ¿Sellaría nuestra unión un hijo, o por el contrario, la disolvería? Horas y horas interrogándome, considerando
todos los casos posibles, el agotamiento mental, las lágrimas, para nada. No conseguía tomar una decisión, pasar el pro y el contra y establecer para cada caso considerado una cadena de deducción inútil. Volvía a encontrarme en el punto de partida. Tenía 2 meses de embarazo. Todo era posible aún. Dormía mal. Trataba de discutir con Diego. Después me ponía nuevamente a pensar en círculos, pero poco a poco, último recurso natural de la confusión, surgió mi deseo. Mi hijo, mi bebé, yo lo quería. Mi deseo de tenerlo era más fuerte que las razones para no tenerlo, y la angustia desapareció como una se deshace de algo demasiado usado que ya no le pertenece. Volvió el sueño. 1 mes y medio después, el destino me hizo una burla grotesca. El destino tiene dientes de tiburón. En una noche lo perdí todo. Dicen que mis llantos, mis gemidos, mis gritos se oían desde afuera. Por la mañana no quedaba más que un Diego con expresión triste, una Frida al borde de la inanición, cuyas trenzas medio deshechas estaban literalmente empapadas de lágrimas, el aullido desesperado de una sirena de ambulancia. Hoy quedan estas páginas que escribí entonces. Fue como un inmenso esputo de agua, oro y sangre. Después no vi más nada. El suelo era blando bajo mis pies. El miedo, desgarramiento de relámpagos fragmentaba mi cuerpo. Una desolación absoluta. Mi carne se hacía fluida. Libraba una batalla perdida de antemano. Una dislocación de los miembros, brutal. La desorganización caótica de una unidad. Un cuerpo abierto vaciándose de su vida, dando la muerte, dándose la muerte. Un dolor capaz de enloquecer. Un terror, pánico. El terror, una desgracia. El sudor, la sangre. Ningún elemento sólido en que apoyarme a recobrar mis fuerzas. Muros como de polvo. Objetos en movimiento. Ninguna consistencia. Imágenes todas confusas. Puñaladas lanzadas contra el azul del cielo. Fisuras negras de hollín en los colores de la vida. Una palidez insostenible dibujando la línea del horizonte. Una historia grave. Yo no quería eso. Todo, pero no eso. No esa pérdida irremediable de lo que me llenaba. No esa amputación, esa mutilación de mi propia vida. No esa degeneración violenta de mi yo. La locura no está tan lejos. La locura está a 2 pasos. La locura roza o posee ese lugar frágil entre todos donde el dolor se hace total, golpea a ultranza sobre cada trocito de la vida, ahoga la luz, anuda cada gesto, anula toda tentativa de salvamento, trata de amortajar cada burbuja de aire, se encarniza en desmantelar las fuerzas. No se puede decir salgo rota, no se puede decir vivo un desgarramiento, todavía no he salido de nada, todavía no he recobrado la vida, y tampoco soy, aunque fuera fantasmal, estallidos, roturas,
desgarramiento impetuoso, torrente de lágrimas, y nada que llene ese vacío sin nombre. Yo, eso, una extrañeza poderosa, arrasadora, me ha invadido, me tiene bajo su yugo, me deja muda de desesperación, vacía de vida, sí, lo repito, vacía de un sentido también. El cuerpo despojado de sentido, despojado de lo que poseía tan cariñosamente, tan carnalmente, desorden, derroche, vacilo como un barco ebrio, ebrio de deriva, una barca hueca, asesinada, nunca tan asesinada. Hijo mío, soy culpable. Si supieras qué culpable me siento. Hice todo por guardarte el calor, protegido. Amado, amado, te he amado antes de verte, de conocerte, de reconocerte, pero no fue suficiente. Algo le faltó, una parte de ti te falló. Quizás sea ese espacio en que tu padre había puesto una cruz en la palabra ausente. Te faltó él en el fondo. Me faltó a mí. Yo no tuve fuerzas para llenar esa parte de ti que no venía de mí y que se hizo ausencia, haciéndote incompleto, frágil. Yo no tuve fuerzas para llenar la ausencia de él en mí, tampoco. Tú y yo estuvimos unidos ese tiempo, ligados por el mismo designio, golpeados por las mismas cosas, sufriendo las mismas imperfecciones. La culpa no me toca más que a mí y a mí sola. Hubiera debido ser capaz de amarnos por dos, de protegerte contra todas las desgracias y más aún. Hubiera debido ser lo bastante fuerte para evitarte sufrimiento, para evitar tu pérdida, nuestra destrucción. Te pido perdón, infinitamente perdón. Jamás recobraré la sensación de ti, ese deseo tan pleno que desplegó sus alas aquella noche, hundiéndose como una lluvia de chispas en mi calor, en el júbilo de mis miembros como un juego de rebotes. Él tendiendo y esperarme, yo tendiendo a recibirlo con toda la fuerza de mi placer, tendiendo a poseerlo para que tú echaras raíz en mí, y tú te instalaste en el hueco de mi vientre como en tierra familiar, como si desde siempre hubieras sabido que ahí era tu lugar. Te estiraste, hiciste tu nido oscuro y húmedo. Soy culpable, hubiera debido ser más fuerte, 1000 veces más fuerte, evitarte todo mal, retenerte en mí, cuerpo y alma. Todo se deshizo, un abismo se abrió en mí y alrededor de mí. Tú ya no estás ahí y mi propio cuerpo roza su pérdida, se desintegra, ya no está permitida la esperanza. Aniquilada, como si un bloque de granito me hubiera pasado por encima. Traté de esquivarlo, de escapar, pero mis fuerzas me abandonaron, paralizándome en el lugar, desarmada, enorme ante la nada, aniquilada, sin cabeza para pensar, ni cuerpo ni sexo. Tú me habías llenado, colmado. Tu pérdida me lo retira todo brutalmente, privada del florecimiento que tú me habías traído, arrancarme
de lo que tu presencia en mí me había dado tan violentamente. Es algo sin medida. Pierdo todo sin matices, sin discernimiento. Me estiro hacia la nada. Mi hijo que no vio la luz, pierdo mi meridiano. Estábamos tan cerca. ¿Cómo pudiste abandonarme? ¿Cómo pude dejarte hacerlo? Unidos estamos. ¿A dónde iba? Yo te llevaba. A donde tú vas, me llevas. Creí y desespero. Junto a ti estaba yo. Junto a mí estabas tú. Mejor aún, juntos los dos en uno. Quisiera revelarme, pero no puedo. El abatimiento es extremo. Me arrastra como a una ahogada en el rodar de olas cargadas de arena áspera. ¿Cómo hice, dime, para traernos esta situación? No pude socorrerte. Tú no pudiste socorrerme. Nadie nos socorrió. No hay nada más que decir. Mi vocabulario es tan pobre como mi desolación. Hijo mío, tú no tenías precio. Tú reunías en ti todo lo que a mis ojos tenía precio. Diego, el amor, la vida, la comunicación, la entrega de mí misma. Es preciso proteger lo que se ama, saber que es preciso de todo y contra todo. Un dolor de enloquecer. Te guardo en mí como un secreto herido. Ahora, miro a mi alrededor. El silencio me traga, los objetos se esfuman, mis piernas me fallan. No hay ningún punto de referencia, ningún lugar en ninguna parte. Soy esa materia difusa. El silencio está en mí. 4 paredes blancas que transpiran un olor a éter, que contienen un universo deshecho. Esperar. La muerte de un hijo, la muerte de una madre. Amo las cosas, la vida, la gente. No quiero que la gente muera. No tengo miedo a la muerte, pero quiero vivir. El dolor, sí, que no lo soporto. Frida Kahlo. El 4 de julio de 1932 desapareció el bebé. Un falso parto se lo llevó durante la noche. Frida se había retorcido de dolor durante horas y después reclamó que le dejaran el feto para verlo, tocarlo, dibujarlo, guardarlo de una manera u otra. Súplicas vanas. Una ambulancia fue a buscarla para llevarla al Henry Ford Hospital. Parecía perder toda la sangre. Los días que siguieron continuó reclamando su bebé muerto, como una loca. Después pidió solamente a los médicos que le prestaran libros de medicina a fin de poder estudiar las láminas anatómicas para traducir a la pintura su estado. Los médicos se negaron, pero Diego le llevó el libro tan solicitado. Pasó 2 semanas en el hospital, totalmente desesperada. Se puso a hacer un esbozo tras otro. A veces rompía todo, porque el papel se arrugaba a fuerza de empaparse de las lágrimas que caían de sus ojos. Hablaba poco, lloraba todo el tiempo, muy pálida, flaca, agotada. Volvía a unirse a la vida dibujando lo que le había hecho mal. A través del velo de su mirada húmeda, a pesar de sus dedos temblorosos, las imágenes aparecían.
se representa de pie, desnuda, con un collar alrededor del cuello y grandes lágrimas en las mejillas. En su vientre, un feto, fuera de ella, pero conectado con ella por un cordón umbilical. Otro feto, un varoncito más grande, brotando de su sexo. La sangre corre a lo largo de una pierna y se infiltra en la tierra, la alimenta, hace nacer en ella raíces y plantas. La vida renace. En el cielo un gajo de luna llora también, mirando a Frida. Diego se mostraba inquieto. Pensaba que solo la pintura podía salvarla, darle ánimo. Le hizo prometerle a Luciene que en cuando Frida salía del hospital la llevaría a un taller de litografía. Sí, dijo Frida sin pestañear, quiero grabar en piedra los dibujos de estos últimos días. Es un trabajo lindo, la litografía, observó Luciene. Iremos juntas, te gustará. Ya lo sé, Luciene. Ahora tengo que trabajar o desesperarme. Frida trataba de contener las lágrimas, pero los sollozos la sacudían. Moqueaba. Luciene se acercó a ella, la abrazó. Frida apoyó la cabeza en el hombro de su amiga y murmuró: lo más importante es no contraer a Diego. Cuando no estoy bien, dice que no lo quiero. Tú sabes que no es cierto, Luciene, ¿verdad? Es duro conmigo. En realidad es que el arte es exigente. Diego ha recibido una carta de Chicago. Lo invitan a pintar allá un mural para la Feria Mundial. Frida alzó la cabeza y se secó las lágrimas. Ah, y en Detroit, el trabajo efectivo no comenzará hasta el 25 de julio y las críticas ya llueven. Frida salió del hospital Henry Ford el 17 de julio. Estaba sumamente débil, pero se puso a trabajar sin demora. Continuó su serie de esbozos sobre el tema de su maternidad interrumpida, que la llevaría hasta el cuadro Henry Ford Hospital, óleo sobre una placa de metal. En él aparece acostada en una cama de barrotes, donde está inscrito el nombre del hospital y la fecha de ejecución del cuadro. Está desnuda, con el vientre redondo y los cabellos en desorden. Siguen corriendo lágrimas de los ojos y la sábana de la cama está manchada de sangre. En una mano tiene los cordones que la unen a 6 elementos dispersos en el espacio: un caracol, un feto de sexo masculino, el perfil de su cuerpo a nivel del vientre, una extraña máquina metálica, una orquídea, los huesos de su pelvis. En el horizonte, una ciudad industrial. Cuando estuvo en condiciones de desplazarse, fue con Luciene al taller de litografía. Recomenzaba todas las veces que hacía falta. Silenciosa, obstinadamente, reconstruía su maternidad frustrada. Luciene la observaba, la ayudaba. Frida se mostraba interesada en su trabajo, aunque extremadamente nerviosa. No estaba contenta con el resultado, pero pese a todo, pese a las muecas de las personas que pasaban por el taller y la veían trabajar, pese a un calor agobiante, Frida perseveraba. Para estar desesperada, más vale ser productiva, le decía a Luciene. Siempre es algo que le robamos a la pura y simple autodestrucción.
Luciene la tomó por los hombros, sonriendo, y la llevó afuera. Diego debe estar por llegar del museo. Vamos. El 3 de septiembre llegó un telegrama de México anunciando el estado crítico de Matilde, que tenía cáncer. Frida se desmoronó. Fue imposible conseguir comunicación telefónica entre los Estados Unidos y México. Le dijeron que había dificultades con las líneas. Frida quiso tomar un avión, pero no los había en el trayecto Detroit-México. ¿Para qué sirve tener tantas fábricas?, gritaba. Todo este pretendido progreso, para nada. No había más que una solución: el tren, el autobús, miles de kilómetros. Se sentía capaz de enfrentarlos. Haré cualquier cosa, ¿me entienden? Me voy a México en carretera si es preciso. Diego pidió a Lucien que acompañara a su mujer. Él no podía abandonar su trabajo. El 4 de septiembre, las dos tomaron el tren. Frida no decía una palabra. Lloraba como una criatura. Durante horas miraba desfilar el paisaje con los ojos enrojecidos. Por la noche, a pesar del ruido del tren, Luciene la oía sollozar en la oscuridad. Las hemorragias recomenzaron. En el sur de los Estados Unidos, el Río Grande se había desbordado debido a las grandes lluvias y el tren tuvo que ir muy despacio para andar sobre los rieles inundados. Al llegar a Nuevo México, resolvieron continuar en autobús. Frida apenas podía caminar. Le dijo a Luciene: si no voy a una iglesia a rezar, no voy a llegar viva. Luciene, me estoy yendo en sangre y los autobuses me dan miedo. Luciene trató de calmarla. ¿Qué le he hecho yo a Dios para tener tan mala suerte? Dime. Luciene sentía que la desesperación de Frida era más fuerte que todas las palabras que ella pudiera pronunciar para consolarla. Ya cerca de la frontera, hicieron una breve escala en Laredo, Texas. La terminal de autobuses era ruidosa y animada. Había algunos norteamericanos, pero sobre todo chicanos. La sala de espera era triste, sombría y sucia. Los pasajeros eran muchos, a pesar de la hora avanzada. En los bancos, las gentes se abrazaban con sus equipajes en las rodillas o entre las piernas. Algunos dormían apretando un paquete con una mano y sujetando con la otra un sombrero sobre la cara. Hacía un calor de tormenta. Se sentía la proximidad de México en el olor de las comidas que vendían comerciantes ambulantes. Frida sujetaba el brazo de Luciene. La gente las miraba. Luciene, vamos a dar un paseo por allá afuera. ¿Te sientes fuerte? No, pero acá me ahogo. Las callejuelas estaban en sombras. Algunas luces vacilantes indicaban un café abierto. Algunas siluetas vacilantes, unos borrachos. Frida andaba a pasitos apoyándose en Luciene. De cuando en cuando se detenían para que Frida recobrara el aliento. ¿Crees que podríamos sentarnos en uno de esos cafés? Creo que sería más prudente no hacerlo. ¿Qué idea? Hacer salir un autobús a las 4 de la mañana. Cuando volvían hacia la terminal,
Una india muy gorda las abordó. Mirando fijamente a Frida, le dijo: tú, muéstrame las líneas de tu mano. Estás en peligro. Frida apretó el brazo de Luciene y volvió la cabeza. ¿Qué le hace pensar eso? Tu mirada. Los ojos son el espejo del alma. Si mis ojos hablan también, no necesito mostrarle mi mano. No quiero saber nada más. Usted sería capaz de decirme que no voy a llegar al final de este viaje. La india rebuscó bajo su falda. Luego tomó la mano libre de Frida, puso algo en ella y volvió a cerrársela sin miramientos. Llévate esto. Ojalá te traiga felicidad. Un pequeño cuadrado de celofán encerraba una estampita de la Virgen, unas tiritas de tela roja, algunos granos y 2 milagritos de metal blanco, como los que en su adolescencia Frida compraba en el atrio de la Catedral de México. Uno representaba una pierna y el otro un corazón. Los paisajes en el norte de México eran muy hermosos, paisajes de montaña, salvajes y verdeantes, debido a las lluvias del verano. La luz era cruda. Frida entornaba los ojos, trataba de retener lo que veía. Tenía deseos de no olvidar nada de esas formas de la naturaleza, de esos verdes violentos. Los integraría a sus cuadros. Siento náuseas. Debo estar jodida, Luciene, pero Dios, qué hermoso es mi país. El 8 de septiembre, por fin, llegaron a su destino. Frida apenas se sostenía en pie. Cayó en brazos de sus hermanas que la esperaban y fue a dormir a casa de su hermana Matilde. Al día siguiente estaba a la cabecera de su madre. No había ninguna esperanza de salvarla. Frida, incapaz de razonar por sí misma, incapaz de escuchar a los demás, en una palabra, desesperada. Su madre murió el 15 de septiembre y ella no hizo más que sollozar día y noche. Permaneció en México más de un mes, consolando como podía a su padre y dejándose consolar a su vez por sus hermanas. De tanto en tanto iba con Luciene a ver cómo andaba la construcción de la casa de San Ángel. Ni el hecho de encontrarse en México ni la acogida de sus amigos la consolaban. Sin embargo, decía que estaba contenta de estar en su casa. Pero estaba Diego al otro lado de la frontera. El 21 de octubre, Frida y Luciene estaban de regreso en Detroit, después de un viaje tan largo y agotador como el de ida. Frida volvió inmediatamente a su trabajo. Diego estaba muy ocupado en el Detroit Institute of Arts y acababan de confirmarle su compromiso para pintar un mural en el Rockefeller Center de Nueva York. En la primavera de 1933, él también adelgazaba debido a algunos problemas de salud y eso lo ponía irritable. Frida sabía que lo mejor que podía hacer, costar lo que costara, era pintar. Entonces pintaba, lloraba, pintaba. Como burlándose
de la pérdida del bebé, especie de muerte de ella misma, pintó el nacimiento, donde una mujer acostada, con la parte superior del cuerpo cubierta por una sábana, como los muertos, con las piernas abiertas, está dando a luz a un niño cuya cabeza, con los ojos cerrados, como un muerto, él también sale del cuerpo sobre un lecho manchado de sangre. Esto ocurre en medio de una habitación vacía. Solo un retrato de una mater dolorosa, con 2 puñaladas en el cuello, cuelga sobre una pared. El cuadro choca por la austeridad misma con que está representada la violencia de ese nacimiento, parto o muerte de Frida, nacimiento o muerte de su hijo, o renacimiento. Frida estaba resuelta a pintar su universo, real o simbólico, sin dejarse limitar por ninguna traba moral o estética. En su dolor, Frida era libre. El trabajo de Diego recibía críticas de todas partes, pero él no paraba. Como un diablo se defendía y su celebridad seguía creciendo. Centro de polémicas políticas o artísticas, no hacía sino su voluntad y ese era su orgullo. De regreso a Nueva York, en marzo de 1933, en una atmósfera de fiebre, iba a emprender el mural del Rockefeller Center, entre detractores y defensores. Frida, por su parte, estaba contenta de volver a Manhattan. Ahí se sentía más como en su casa, como un pez en el agua. Iba de los artistas a los aristócratas. En un concierto de Tchaikovsky en el Carnegie Hall, hacía muñequitos de papel y se reía de tonterías que platicaba con su vecina. A un periodista que había ido a entrevistarla y le preguntó qué hacía en sus momentos libres, le respondió sin vacilar: hago el amor, señor. El hombre sonrió, molesto y divertido a la vez, y continuó: ¿cuál sería su ideal de vida? Hacer el amor, darse un baño, hacer el amor, darse un baño, hacer el amor, darse un baño. Continúo. Gracias. No, señora Rivera. Creo que podemos parar ahí. Desde luego, todo tiene fin. You don't feel shocked, do you? Oh, no. Usted sabe, en nuestra profesión, los artistas, como los psicoanalistas, no piensan en otra cosa, pero son más sexy que ellos. Señora Rivera, quisiera decirme unas palabras sobre Detroit, un hoyo de acero, con los burgueses un poco más blindados que en otras partes. Es normal. Salimos todos juntos y nos divertíamos mucho. Nos hacíamos los locos. Teníamos la costumbre de ir a un restaurante italiano de la calle 14, en un sótano. Había un mantel blanco y, para dar un ejemplo, nosotros lo cubríamos de azúcar y yo hacía un dibujo que luego le pasaba a Diego en el extremo de la mesa. Él le agregaba algo y así seguía. Eran verdaderas composiciones así, improvisadas. Derramábamos un poco de vino o cualquier otra cosa, después pimienta,
y cuando nos íbamos, el mantel estaba convertido en un verdadero paisaje. Louise Nevelson. La vida neoyorquina no era demasiado favorable al trabajo de Frida. Ella tenía deseos de ver buen tiempo después de los meses pasados en Detroit, después de la muerte de su madre. Visitaba amigos pintores, se paseaba por Greenwich Village o simplemente se quedaba en su casa leyendo. Sin embargo, emprendió la pintura de un cuadro muy surrealista por su composición heterolítica. Mi vestido cuelga allí. Edificios norteamericanos, un templo griego, una multitud de trabajadores en forma de collage, la estatua de George Washington, chimeneas de fábricas, un basurero con desechos de todo tipo, simbólicos o reales, un teléfono, un tanque de WC, una iglesia, el mar, un barco, una estatua de la libertad, un reloj, un teléfono, algunos inmuebles en llamas. Ma West, la máquina de vivir más extraordinaria que he visto. Hay solamente en la pantalla, decía Frida, y sobre todo un vestido de Frida colgado en medio del cuadro, pero sin su propietaria. Revoltijo del mundo norteamericano, tal como ella lo veía. La tela parece ser un desafío, la imagen de su repugnancia a la sociedad norteamericana, en que también se siente. Diego, pero donde Frida siente que ella no existe, solo su apariencia, su vestido, encuentra un sitio ahí. Diego, durante ese tiempo, vivía una prueba. Su mural del Rockefeller Center era atacado por todos. El color dominante era el rojo, y en el centro de la pintura aparecía la cara de Lenin. Nelson Rockefeller le pidió que hiciera algunas modificaciones. Diego respondió que aceptaría a la larga cambiar la cabeza de Lenin por la de Abraham Lincoln. Esto no satisfizo a Rockefeller, que optó por terminar el episodio por la fuerza. Envió obreros a cubrir el trabajo hecho y pidió a Rivera que abandonara el lugar. Él lo hizo, desencadenando una serie de peticiones y manifestaciones en su favor. No sirvió de nada. Rockefeller, gran señor, pagó el precio estipulado, pero no modificó su decisión. Cuando Nelson Rockefeller abordó a Frida en el estreno de Que Viva México de Eisenstein, esta le lanzó una mirada negra y sin decir una palabra le volvió la espalda y se alejó. Algunos meses después, el mural de Diego fue borrado y simplemente anulado el contrato en Chicago que le habían prometido. Trabajó, sin embargo, para la New World School y ejecutó varios murales para la sección trotskista de Nueva York. Pese a la reticencia manifestada por Diego ante la idea de regresar, pese a que, como lo deseaba Frida, había terminado por abandonar el hotel Barbizon Plaza para instalarse en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 8. Por fin,
decidieron volver a México. El año 1934 empezaría en la casa de San Ángel en México. A continuación vamos a ver las pinturas de Frida Kahlo. La Columna Rota, 1944, Colonia Dolores Olmedo, México. Frida y Diego en una fotografía. Diego y Frida, 1929-1944, Colonia Francisco González, Vázquez, México. Diego y yo, 1949, Colonia Samuel A. y Carol J. Williams, Chicago. Autorretrato como Tehuana, 1943, Colonia Jaques y Natacha Gelman, México. Hospital Henry Ford, 1932, Colonia Dolores Olmeda, México. La novia que se espanta de ver la vida abierta, 1943, Col Jaques y Natacha Gelman, México. Sin esperanza, 1945, Col Dolores Olmedo, México. Raíces, 1943, Col Bart Houston. Autorretrato con trenzas, 1941, Col Jaques y Natacha Gilman, México. Frida Kahlo en su jardín, foto Giselle Freuds. Frida y el aborto, 1932, Col Dolores Olmedo, México. Frida Kahlo y el doctor Faril, foto Giselle Freuds. Autorretrato con monos, 1943, Col Jaques y Natacha Gelman, México. Antes de partir, en medio de un frío polar, me fui sola a pasear por el puente de Brooklyn. Soplaba un viento cruel y tenía que sostenerme la falda con las dos manos por miedo a salir volando. Yo había insistido mucho en regresar, es cierto, pero ahí, en mitad del puente, mi corazón latía violentamente a la vista de Manhattan. Sentía que lo amaba con locura, y tanto más porque estaba en libertad de partir. Era un día gris y yo llevaba un vestido rojo, largo, que asomaba por debajo de mi abrigo. Ahí me detuve, muy pequeña en realidad, pero a la vista del downtown plateado y cobrizado por la luz, me agrandaba, temblando. La ciudad magnética me daba algo de su fuerza. Me eché a llorar. La gente me miraba. Un negro se me acercó. ¿Do you feel okay, young lady? Oh, sí. I feel perfectly okay. Bajo mis pies, un barco de vela extraordinario, como en la antigüedad, blanco y negro, hinchaba su velamen. Por encima de mi cabeza, un cómico avioncito parecía querer arrojarse contra las fachadas resplandecientes. Si hubiera podido, con gusto, me hubiera dado una vuelta en el Staten Island Ferry, pero era demasiado tarde. Pronto caería la noche. Wall Street estaba totalmente desierta, aún más abrumadora en el silencio. Yo caminaba despacio. La pierna me dolía.
Los últimos tiempos de nuestra estadía en Nueva York no habían sido del todo agradables. Hubo campañas contra Diego que lo agotaban, ratos en que yo me sentía harta en ese pinche país y él quería quedarse contra todo. Pero también habíamos tenido buenos momentos, meses en que la puerta de nuestra casa está abierta noche y día para que los amigos pudieran entrar y salir según su regalada gana. Eso creaba una cierta animación, y el día que Diego, y no por primera vez, recibió el dinero de Rockefeller Center, lo dividió en partes iguales, que metió en otros tantos sobres para distribuirlos después entre nuestros amigos artistas del Village, a cual más pobres. Qué fiesta, qué felicidad. También estuvo la relación de Diego con la hermosa Louise Nevelson, pero no quiero hablar de eso. Por una vez no se iba detrás de la primera coqueta que se presentara. Louise era fabulosa, una personalidad terrible, una escultora grande, notable, cuya obra seguramente marcaría todo el arte del siglo XX. En ese sentido, yo comprendí a Diego y tenía que aceptar una escapada del genio, mejor dicho, de los genios. Me dolía, pero callaba. Diego siempre volvió a mí. La partida fue una épica. Todos fueron al muelle, todos. Al final no teníamos un centavo, de modo que todos pusieron para pagarnos el viaje y para asegurarnos de que subiéramos al barco. Algunos de ellos subieron con nosotros por un momento. Hicimos escala en La Habana. Fue deliciosa. Nos paseamos por el malecón, donde había hermosísimas casas coloniales, una gran animación norteamericano-cubana, mujeres carnosas y sensuales, hombres traviesos. El viento estaba cargado de un olor salado, fuerte. El mar era verde. En un café al aire libre comimos langostas enormes. Yo recordaba que era el país de Julio Antonio Mella y me preguntaba, ¿qué sería de Tina? Miraba a Diego y me sentía enamorada de mi único sapo rana, en paz. Desembarcamos en Veracruz. Nos instalamos en la casa de San Ángel, la parte más grande, ocre y rosa, era para Diego, la más pequeña, azul para mí. Pasábamos de una a otra por un puentecito. Diego estaba contrariado por haber tenido que regresar y yo me sentía en gran parte culpable. Pero, ¿qué hacer? A pesar de llevar una vida animada y de los buenos amigos de John Dos Pasos a Lázaro Cárdenas, el presidente, de una casa espaciosa con hermosos cactus y hasta monos, la vida con Diego estaba en peligro. Tenía que terminar los murales del Palacio Nacional y le proponían rehacer su mural del Rockefeller Center en el Palacio de Bellas Artes. Durante el año de 1934 yo estuve enferma con frecuencia. Tuve que operarme del apéndice. Después resolvieron hacerme la primera operación en el pie derecho. Amputación de 5 falanges. Nada más.
que no terminaba nunca en cicatrizar y me dolía mucho y tuve otro aborto provocado. Esta vez los médicos diagnosticaron trompas infantiles que no me permitían llevar el embarazo a término. Diego se quejaba de lo que gastaba en médicos por mi causa. Decía que por mí estaba en bancarrota. Por último, no encontró nada mejor que hacer que andar con Cristina, mi hermana menor. Era como clavarme el cuchillo en la herida. Era ella un poco parte de mí, pero estaba en mejor estado que yo. Traté de razonar, pensando que, después de todo, no tenemos más que una vida y hay que vivirla lo mejor posible, cualitativa y cuantitativamente. Pero de todos modos sufría y además me sentía culpable de sufrir porque ese sufrimiento era indigno de alguien que pretendía tener ideas liberales. Era un círculo vicioso del que no podía salir. Pasaban los meses y la relación continuaba. Decidí tener un departamento para mí sola, pero no resolvió nada. En el verano de 1935, cansada de la situación, me fui a Nueva York con la esperanza de que el viaje estableciera un corte donde podría ver más claro. En Nueva York hacía un calor tórrido. Me instalé en un pequeño hotel cerca de Washington Square con mi amiga, la pianista Mary Shapiro. Veía amigos, caminaba y tomaba baños casi fríos. Le escribía a Diego. En el fondo, ¿qué eran todas esas relaciones en comparación con nuestro amor? Pecadillos. Incluso su asunto con Cristina. Comprobaba una vez más que necesitaba a Diego y él a mí, y que por esa razón no había que romper nada entre nosotros y tratar de aceptar lo demás. Volvió a México con la paz en las manos, dispuesta a un nuevo modus vivendi, después de todo, con tal de que no nos perdiéramos mutuamente. Hacía todo lo posible por no sentirme herida por las historias entre Diego y Cristina u otras. Nuestro contrato tácito de vida en común implicaba apoyo recíproco e independencia. Pero cuando el escultor Isamu Noguchi y yo nos enamoramos locamente, el uno del otro, las cosas no fueron tan sencillas. Durante meses vivimos de citas clandestinas, de amor robado al tiempo, a Diego, a mi vida. A Isamu le molestaba mucho todo eso. Veía a Diego vivir a la vista y paciencia de todo el mundo, su vida de conquistador, y no comprendía mi prudencia. A pesar de todo, tengo la impresión de que viví casi un año seguido bailando y haciendo el amor. Nuestra relación terminó cuando apareció Diego con su pistola. Isamu comprendió y desapareció. Fue también un año en que trabajé poco. Sin embargo, pinté unos cuantos piquetitos, un cuadro considerado inquietante, originado de un hecho real. Un hombre había asesinado a una mujer a cuchilladas y ante el juez declaró: pero si no le di más que unos cuantos piquetitos, y probablemente sin mala intención. Mi cuadro, el asesino de pie y vestido con el cuchillo en la mano, sobre una cama blanca, su víctima desnuda, ensangrentada,
sangre por todos lados salpicando, en tamaño natural, hasta el marco de mi tela. Así fue como representé la escena. ¿Por qué esa idea morbosa? Quizá haya sido simplemente una defensa. Esa mujer asesinada era, en cierto modo, yo, a quien Diego asesinaba todos los días. O bien era la otra, la mujer con quien Diego salía, podía estar, y a quien yo hubiera querido hacer desaparecer. Sentía en mí una buena dosis de violencia, no puedo negarlo, y la manejaba como podía. Me sentía como otra, Artemisa Gentileschi, que en el siglo XVII había pintado a Judith degollando a Holofernes, sin poder, en el fondo, vengarse de la realidad que la había violado, y no en una tela. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.